Este es un material que yo mandé para los cursos quinto básico, sexto básico, séptimo básico y octavo básico. Y espero que les sirva mucho. Yo les voy a explicar de qué se trata, ¿ya? Y qué es lo que vamos a hacer con él. Tabla de múltiplos de los números naturales, desde el 1 hasta el 50, ¿ya? Entre paréntesis, para aprender a multiplicar y dividir, ¿ya? Yo sé que aquí la mayoría sabe multiplicar y dividir. Y si no lo recuerdan, con esto lo vamos a practicar y la idea es que quede más firme esa habilidad en ustedes, queridas niñas y niños, ¿ya? Y para eso, ¿ya? Vamos a tener que tener una lámina de cartón, ¿ya? Puede ser una hoja de blog, ¿ya? Yo, por ejemplo, acá ocupé una carpeta que no se usaba y la corté, la dejé del tamaño de la hoja, el tamaño de la hoja de múltiplos, ¿ya? Y también le voy a pedir tijera, ¿ya? Un lápiz pasta puede ser, y una cinta adhesiva de esta que es ancha, transparente. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ven, es transparente. ¿Ya? Y les voy a explicar los pasos de qué es lo que vamos a hacer. Es plastificarla para que quede como un material que vamos a usar durante todo el año, ¿ya? Vamos a plastificarla con esto. Pero primero, el primer paso es colocarle el nombre y los dos apellidos del estudiante o la estudiante. Vamos a colocar acá el curso. Si es quinto básico, le pone quinto, ¿ya? O sexto, séptimo y octavo, ¿ya? Cualquiera sea el curso que le tocó, ¿ya? Y el año 2021, ¿ya? Les sugiero colocar pegamento acá, puede ser pegamento en barra, ¿ya? Y que esto quede bien adherido acá, ¿ya? Y una vez que quede esto bien adherido, bien pegado, ¿ya? Vamos a plastificarlo con la cinta. Entonces, una vez de que ya hayamos pegado la lámina con un cartoncito grueso y ya ocupamos la cinta adhesiva y las tijeras y el lápiz, ¿ya? Nos tenemos que cerciorar de que la lámina haya quedado completamente impermeable. No sé si pueden ver el brillo de la lámina como quedó y que quedó mucho más resistente. ¿Ven? Por acá atrás se puede ver los restos de cinta adhesiva que quedaron, ¿ya? Y este es como les decía yo delante, un papel más grueso. Entonces así queda más firme y queda un material duradero para todo el año, ¿ya? Fíjense bien que las orillas estén bien pegadas, ¿ya? Y esto nos va a servir, como dice acá, para repasar, para aprender sobre la multiplicación y la división, ¿ya? Ahí está entonces nuestra ficha de tablas de múltiplos. Entonces ahora si revisamos, acá tenemos las tablas de multiplicar del 1 al 50, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver acá la tabla del 5, ¿ya? ¿Cómo funcionan todas estas tablas? Es bien simple. Nosotros podríamos observarlas de manera tradicional en donde podemos anotar 5 por 1 es igual a 5, 5 por 2 es igual a 10, 5 por 3 es igual a 15, 5 por 4 es igual a 20, etcétera, ¿ya? Pero aquí lo estamos tratando de hacer un poco más simple, ¿ya? En donde solamente vamos observando los resultados, ¿ya? Para eso cada tablita tiene 10 posiciones, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y luego arriba 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que 40 es el resultado de 5 por 8, ya que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? También podemos observar los múltiplos de otros números, por ejemplo, la tabla del 3, ¿ya? Y podemos ir contando en vez de, o contando y sumando en vez de ir multiplicando. Entonces tenemos acá 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. También tenemos la tabla del 1 que es bastante fácil, pero aún así es importante tener claro cómo funciona, ¿cierto? 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, ¿ya? Y así cada uno de estos números nos representan la tabla del primer valor que aparece en cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, en la tabla del 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. Luego me voy para arriba.
6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. Y podríamos seguir. Pero cuando uno quiere multiplicar o dividir, ¿ya? Simplemente nos sirve tener por lo menos los 10 primeros dígitos de cada una, de los 10 primeros múltiplos de cada valor, ¿ya? Y así podemos observar no solamente la tabla del 1, del 2, del 3, del 7, 8, 9, 10, sino que también de muchos otros números, por ejemplo, la tabla del 25. Acá, 25 por 1 es 25, 25 por 2, 50, 25 por 3, 75, por 4, 100, por 5, 125, 150, 175, etcétera, ¿ya? Entonces, que quede bien claro eso. Esta es la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, tabla del 4, tabla del 5, tabla del 6, tabla del 7, tabla del 8, tabla del 9, tabla del 10, ¿ya? Y cada uno está multiplicado por los 10 primeros dígitos, ¿ya? Y lo más importante de esto es que nos va a servir para lo que dice acá, que es aprender a multiplicar y dividir, ¿ya? Por eso es muy importante que tengan bien armada esta tablita en su casa. La lógica de estas tablas de multiplicar es la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, tengo la tabla del 4. Entonces, yo hago 1, 2, 3, 4 rayas horizontales, ¿ya? Y una raya vertical, ¿ya? Entonces, uno puede ir practicando de esta manera. Pongo el 4, ¿ya? Porque vamos a hacer la tabla del 4, ¿ya? Entonces podemos ir diciendo 4 más 4, 8, ¿ya? Luego, más 4, contamos 8, 9, 10, 11, 12, tengo 12. Más 4, entonces cuento 12, 13, 14, 15, 16. Luego cuento, quedamos en 16, cuento 17, 18, 19, 20, ¿ya? Luego cuento 20, 21, 22, 23, 24. Luego cuento 24, 25, 26, 27, 28. Luego cuento desde el 28, 29, 30, 31, 32. Luego cuento 32, 33, 34, 35, 36. Y finalmente cuento desde el 36, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Ya? De esa manera funcionan estas tablas. ¿Ya? Se puede ir sumando el primer número para ir llegando hasta el valor final. ¿Ya? Entonces después uno va comprobando que 4 por 1 es 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 12, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36 y 4 por 10 es 40. Y podemos ir observando algunos patrones. Ese es el orden en cómo funciona la tabla. De arriba hacia abajo, ¿ya? Luego vuelvo arriba y termino abajo, ¿ya? Así funciona con todas estas tablas. De hecho, aquí lo podemos comprobar. Aquí aparece más bonito con colores y aquí aparece hecho a mano. Vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de cómo se resuelven las multiplicaciones de 2 dígitos por un dígito. 2 dígitos por un dígito, ¿ya? Y también hay que tener presente el orden en que se hacen. Siempre vamos ocupando el término multiplicador, ¿ya? Por el término multiplicado. Recordemos que los términos de una multiplicación se les llama factores. Entonces aquí tengo el factor 34 y el factor 2. Acá en esta otra multiplicación tengo el factor 45 y el factor 3. ¿Ya? Es decir, este 2 va a multiplicar al 4 primero y luego va a multiplicar al 3. ¿Ya? Siempre respetando el orden. El orden que sería unidad, decena, centena, unidad de mil, etcétera, que significa que vamos a ir observando todo o desarrollando todo desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Hay que tenerlo bien claro eso. Entonces, si calculamos 2 por 4, ¿ya? 2 por 4 resulta 8, ¿ya? Y luego 2 por 3 resulta 6.
Entonces el resultado de 34 multiplicado por 2 es 68. ¿Ya? Y lo podemos para eso corroborar acá en la tabla del 2, ¿cierto? Si contamos 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, nos da 8, ¿cierto? Y 2 por 3 tenemos 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, que nos da 6. ¿Ya? Esa es la utilidad de esta tabla, aunque en este caso siempre las tablas de los primeros 10 números naturales es más fácil. Quizás muchos de ustedes ya las tienen grabadas en su mente, se las saben de memoria, pero aquí también pueden practicarlas, ¿ya? Bueno, ahora seguimos con este otro caso. Aquí tenemos una diferencia. El desarrollo se hace en el mismo orden, pero acá vamos a ocupar lo que llamamos reservas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si comenzamos a multiplicar 3 por 45, partimos primero por estos dos dígitos, ¿cierto? 3 por 5 resulta 15, ¿cierto? Pero al igual que en las reglas de la adición y sustracción, no podemos dejar dos dígitos debajo de 1. Entonces, dejamos solamente el 5 y el 1 del 15 se va para el otro dígito. Lo colocamos sobre el dígito de las decenas, ¿ya? Entonces ahí tenemos que 3 por 5 es igual a 15. Ahí tenemos escrito el 15, pero un dígito arriba y el otro dígito abajo, ¿ya? Luego, multiplicamos ahora 3 por 4 y eso resulta 12, ¿ya? Ahora, mucha atención, si yo coloco 12 acá, ¿ya? Voy a cometer un error porque no le estoy agregando la reserva. Entonces, súper importante tener claro las reservas que van quedando. Entonces, repito el proceso y digo, 3 por 4 es 12, pero más la reserva que es 1, resulta 13, ¿ya? Lo que nos queda finalmente que 45 multiplicado por 3 es igual a 135, ¿ya? Ahora, cuando en la multiplicación los términos tienen dos dígitos cada uno, también se hace en el mismo orden, ¿ya? Y se hace con un poquito más de calma, ¿ya? Tenemos que observar entonces que si aquí tenemos 21 por 43, vamos a observar los números desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? En ambos casos, en ambos términos. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Voy a borrar acá estas flechitas, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Multiplicamos unidad por unidad, luego unidad por decena, luego decena por unidad y luego decena por decena. Voy a hacer unas flechitas acá para que quede claro, ¿ya? Vamos a multiplicar 3 por 1 en primer lugar, después 3 por 2, ¿ya? Después de haber multiplicado eso, multiplicamos 4 por 1 y después 4 por 2, ¿ya? Ese sería el orden y nos va a quedar un desarrollo un poco más largo hacia abajo, que lo vamos a ejemplificar ahora. Entonces calculamos 3 multiplicado por 1 resulta 3, ¿ya? Luego 3 multiplicado por 2 resulta 6, ¿ya? Y ese dígito ya lo ocupamos, entonces ya no lo voy a utilizar más. Luego nos vamos a pasar ahora a multiplicar por 4, pero recordemos que este 4 en realidad no vale 4, vale 40. Entonces eso significa que acá vamos a desplazar un espacio a la izquierda para poder seguir resolviendo, ¿ya? Generalmente acá podemos colocar un símbolo que nos dice que este lugar está reservado, ¿ya? Como voy a multiplicar ahora por este dígito, yo les sugiero colocar acá una X, que significa prohibido utilizar ese espacio, ¿ya? Y luego seguimos multiplicando. Entonces ahora digo 4 por 1 resulta 4, lo coloco acá, ¿ya? Porque ese espacio está prohibido. Y luego digo 4 por 2 y lo colocamos acá, 4 por 2 que resulta 8, ¿ya? Y nos queda finalmente este resultado, ¿ya? Ahora bien, nos falta saber cuál es el producto final. Y para eso, lo que tenemos que hacer es como ya ocupamos el 3 y ya ocupamos el 4, ¿ya? Vamos a tener que sumar los dos subproductos que nos quedaron, que sería el 63 y el 84, que en realidad es un 840, ¿ya? Entonces, vamos a obtener lo siguiente. 3 más nada es igual a 3.
6 más 4 es igual a 10. Tenemos una reserva ahí, ¿ya? Y 8 más ese 1 nos da 9. Finalmente tenemos que 21 por 43 resulta 903. Y hemos terminado este ejemplo de multiplicación, ¿ya? Espero que se haya entendido. Vamos a ver ahora el otro ejemplo. ¿No? Entonces acá multiplicamos 23 por 45 y hacemos el orden de 5 por 3 primero, luego 5 por 2. Después multiplicaremos 4 por 3 y después 4 por 2, ¿ya? Para poder desarrollar la multiplicación. Calculamos. 5 por 3 es 15. Y como 15 tiene dos dígitos, recordemos que debemos dejarlo como reserva para la decena, para el dígito que está a la izquierda, ¿ya? 5 por 3 es igual a 15. Luego ahora multiplicamos 5 por 2, que es igual a 10. Pero más esa reserva nos daría un total de 11, ¿ya? Entonces nos quedaría que 5 nos dio todo este valor, ¿ya? Listo, ya se ocupó. Ahora vamos a pasar al dígito 4. Y como aquí nos estamos desplazando un dígito a la izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prohibir que anotemos dígitos acá, ¿ya? Como esa reserva ya la ocupé delante, la podemos borrar, ¿ya? Para no confundirnos. Porque ahora vamos a multiplicar por 4, ¿ya? Entonces decimos 4 por 3, eso resulta 12, ¿ya? Y dejamos una reserva ahí. Ahí tenemos entonces 12, ¿ya? Luego seguimos 4 por 2, eso es 8, ¿cierto? Pero más la reserva nos da un total de 9, ¿ya? Y como ya no hay más dígitos que multiplicar ni utilizar, ¿cierto? Cerramos entonces nuestro desarrollo de productos, ¿ya? Y procedemos a sumar, ¿ya? Entonces calculamos 5 más nada es igual a 5. Luego 1 por 2 es igual a, perdón, 1 más 2 es igual a 3. Y finalmente 1 más 9 es igual a 10. Y nos queda este número de 4 dígitos. Conclusión. 23 por 45 es igual a 1035. ¿Ya? Espero que se haya entendido este ejemplo, que era un poquito más largo de desarrollar que el anterior, porque utilizaba más reservas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos términos que tienen ceros, ¿ya? Que terminan en cero, o sea, o múltiplos de 10, como se les llama, ¿ya? Aquí tenemos 70 por 30 y 70 por 30, las mismas multiplicaciones, pero las vamos a hacer de manera diferente. Si ocupáramos el método anterior, tendríamos que decir 0 por 0, 0, 0 por 7, 0, ¿cierto? Luego, como ya se ocupó ese 0, ya dejamos un espacio acá prohibido y empezamos a multiplicar ahora por el 3. 3 por 0 es igual a 0, perdón, y 0 por 7 es igual a, perdón, 3 por 7 es igual a 21, ¿cierto? Entonces, finalmente, acá tendríamos que sumar los productos, igual como lo hicimos recién, ¿ya? Ahí. Y tenemos 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 1 y 2. Y tenemos un total de 2100. ¿Ya? Eso quiere decir que 70 por 30 es igual a 2100. ¿Ya? Ahora, este método es muy largo. Si podemos ocupar la estrategia de los ceros, ¿ya? O la propiedad de anexo de ceros, que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero un poquitito más rápido y más corto de desarrollar. Como acá tenemos 70 y acá tenemos 30, ¿ya? Podemos excluir al tiro el 0 que está acá, ¿ya? Entonces, este 0 que está aquí, ya lo voy a anular y lo voy a añadir inmediatamente acá, debajito del símbolo de multiplicación, ¿ya? El 0 que está ahí ya no existe, pero lo trasladé para acá. Entonces, en vez de multiplicar 70 por 30, termino multiplicando 70 por 3. Entonces ahí después digo 3 por 0 es igual a 0
y 3 por 7 es igual a 21. ¿Ya? Y nos queda finalmente 2100. ¿Y cuánto nos demoramos? Nos tardamos mucho menos que con el proceso anterior. ¿Ya? Ojo, pero esto se puede hacer solamente cuando los términos terminan en 0. ¿Ya? Ustedes eligen cuál de los dos métodos les gustó más. Ahora vamos a ver este último ejemplo de multiplicación de factor de 3 dígitos por factor de 2 dígitos. ¿Ya? Y las reglas son las mismas, solamente que nos vamos a tardar un poco más porque tenemos uno de los factores que tiene más dígitos, ¿cierto? Entonces aquí la lógica nos dice que multiplicamos 6 por 3, luego 6 por 4 y luego 6 por 2, ¿cierto? Y una vez hecho eso, pasamos al 5 y el 5 multiplica al 3, después el 5 multiplica al 4 y el 5 multiplica al 2, ¿ya? Entonces calculamos 6 por 3, ya si no sabemos bien la tabla del 6, podemos ocupar los múltiplos, recuerden, ¿ya? 6 por 3 sería 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, nos da 18, ¿ya? Y eso nos va quedando acá, ¿cierto? 18, como son dos dígitos, tenemos que colocar el 1 de reserva, ¿ya? 18. Luego decimos 6 por 4, que eso nos da 24, ¿cierto? Ahí lo estoy mencionando. Nos da 24, pero ojo, miren, lo voy a anotar acá, 24. Pero aquí estoy cometiendo un error, porque me faltó agregar la reserva, ¿ya? Entonces, en vez de 24, nos daría 25, ¿ya? Por la reserva que tenemos ahí. Y después tenemos 6 por 2, que nos daría 6 por 1, 6 por 2, nos da 12. Y más esa reserva, 12 más 2 sería 14, ¿ya? Y momentáneamente nos va quedando este valor que está acá. ¿Gracias a quién? A lo que multiplicó el 6, que ya se ocupó. Ya, ¿cuál es la otra regla que habíamos dicho? Como ahora vamos a multiplicar por el 5, tenemos que hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer aquí una prohibición de espacio, de no ocuparlo, ¿ya? Y vamos a borrar las reservas que ya no me sirven, para no confundirnos, ¿ya? Voy a borrar con goma, yo aquí estoy borrando con el dedo, porque es plumón de pizarra, ¿ya? Y ahí seguimos calculando. 5 por 3, para eso puedo ocupar la tabla del 5. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, tenemos 15. 5 por 3 es 15. Como son dos dígitos, colocamos reserva arriba, ¿ya? 15. Luego decimos 5 por 4, eso es 20, ¿ya? Pero más la reserva de 1, resulta 21. Nuevamente ocupamos reserva, ¿cierto? 21, ¿ya? Luego tenemos que multiplicar 5 por 2, que resulta 10, ¿cierto? 5 por 2 es 10, más la reserva de 2, nos queda un total de 12, ¿ya? Y listo, ya hemos utilizado el dígito 5, quiere decir que la multiplicación ya se terminó en dígito a dígito. Entonces, ¿qué nos queda hacer acá? Nos quedaría sumar los subproductos. Y para eso calculamos 8 más nada, que es lo mismo que decir 8 más 0. 8 más nada es 8, ¿ya? 5 más 5 es 10. Aquí ocupamos una reserva aditiva, ¿ya? A ver si la colocamos ahí. Un 1, ¿ya? Ojalá se vea bien ahí, ¿ya? Y luego 1 más 4 más 1 quedaría en 6. Y después tenemos 1 más 2 quedaría en 3. Y después quedaría 1 solamente, ¿ya? Resultado, nos quedaría entonces que 243 por 56 resulta 13.608. ¿Ya? Espero que se haya entendido este ejemplo para que puedan desarrollar, o sea, todos estos ejemplos para que puedan desarrollar esta parte de la guía de trabajo, que son 40 ejercicios de multiplicación, como les había dicho delante, desde los más simples hasta los más complejos, ¿ya? Y finalmente llegamos a esta parte de la videoguía o videoclase, en donde vamos a recordar y aprender cómo se resuelven las divisiones, ya específicamente de números de 3 dígitos divididos en un número de un dígito, ¿ya? Y para eso, aquí hay que considerar algo súper importante, es que las divisiones siempre se debe considerar el dividendo, ¿ya? Desde la
izquierda hacia la derecha, a diferencia de la suma, la resta y la multiplicación. En este caso, la división se hace al revés, se hace observando desde en este caso, del dígito de la centena, después a la decena y finalmente a la unidad, ¿ya? Siempre desde de la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Y otra cosa que hay que tener importante es que el protagonista de la división siempre es el divisor. Este es el número más importante, ya que gracias a él vamos a hacer la división, ¿ya? Bueno, también hay que recordar que las partes de la división son el dividendo, el divisor, el cociente, que es el resultado, y el resto, ya que es lo que sobra o falta finalmente para haber podido hacer la división. ¿Ya? Entonces, comencemos. Queremos dividir 527 dividido en 3, ¿ya? Supongamos que tenemos 527 litros de agua y los queremos repartir en 3 tambores. Queremos saber cuántos litros va a quedar en cada tambor. Recordemos que la división es una operación matemática que nos permite repartir exactamente algo de manera exacta, ¿ya? Ahora bien, otra cosa importante, hay que tener en cuenta que la división, en el fondo, es una mezcla de 3 operaciones. Es una mezcla de la suma, es una mezcla de la resta y es una mezcla de la multiplicación, ¿ya? Es como un mix. Es una mezcla de estas 3 operaciones. En el fondo, entonces, hay que saber que si un estudiante o una estudiante sabe sumar, sabe restar y sabe multiplicar, no debiese tener problemas para aprender a dividir, ¿ya? Entonces, si tenemos 527 dividido en 3, vamos a anotar los múltiplos de nuestro divisor, que sería el 3. Y los múltiplos del 3, que los podemos observar en nuestra tablita, ya los podemos ir mirando desde acá, o también poder tenerlos en nuestra hoja al momento de dividir. Entonces, anoto 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. ¿Ya? Entonces con estos múltiplos vamos a ir dividiendo dígito a dígito. Y para eso comenzamos por el dígito del dividendo, que es el 5. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿5 es mayor que 3? O mejor dicho, ¿a 5 lo puedo dividir en 3? Sí, porque el 5 es mayor. Y para eso cortamos acá un poco el número. Ya vamos a dejar para después el 2 y el 7. ¿Ya? Y vamos a dividir 5 en 3. Y para eso buscamos acá el 5. ¿Ya? ¿Se encuentra el 5 en los múltiplos del 3? Repito, ¿el 5 se encuentra en los múltiplos de 3? No, ¿cierto? Pero como no se encuentra, buscamos el múltiplo más cercano y que sea menor, ¿ya? En este caso, el múltiplo más cercano al 5 sería el 3 y el 6, pero como el 6 se pasa, ¿ya? Nos quedamos con el 3, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que aquí, vamos a colocar ahí 3, ¿ya? Quiere decir que como el 3 está en primer lugar, vamos a colocar aquí 1, 1. ¿Qué significa eso? Que 5 dividido 3 es igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un solo lugar, ¿ya? Ahora, queríamos llegar a 5 nosotros, y para eso restamos el múltiplo que tenemos acá. ¿Cuánto es 5 menos 3? Eso me da 2, ¿ya? Es decir, está sobrando 2 momentáneamente, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Vamos al dígito siguiente, que es el 2, ¿ya? Y ese dígito 2 lo voy a reescribir. Lo voy a reescribir aquí abajito, ¿ya? Entonces ya no tengo solamente 2, sino que tengo ahora un número que es el 22, ¿ya? Y queremos ahora seguir dividiendo. Entonces decimos 22 dividido en 3. ¿Cuánto es? Y para eso buscamos el 22 en los múltiplos del 3. Si ubicamos el 22, nos damos cuenta que no está. Entonces lo que tenemos que hacer acá es buscar el múltiplo más cercano. Y el múltiplo más cercano a 22 sería el 21 y el 24, ¿cierto? Pero como el 24 se pasa de largo, nos quedamos con el 21. Entonces el 21 lo voy a anotar aquí abajito, ahí, ¿ya? 21, ¿ya? Y luego contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Y quiere decir que 22 dividido en 3 resulta 7, ¿ya? Ahora queremos saber cuánto faltó.
de 21 para haber llegado a 22. ¿Ya? Le faltó solamente 1. Y para eso restamos. ¿Ya? 2 menos 1 es 1. Y 2 menos 2 es 0. ¿Ya? Como está a la izquierda, no es necesario escribirlo, que sabemos que dio 0. ¿Ya? Entonces 22 menos 21 es 1. Eso es lo que está sobrando momentáneamente. Luego seguimos con la división, nos va quedando un dígito más, que es el 7. Va quedando el 7. Entonces ese 7 lo reescribo aquí abajo. ¿Ya? Lo voy a reescribir. ¿Ya? Entonces ya no tengo 1, lo que tengo ahora es 17. Se formó el número 17. Entonces ahora queremos dividir 17 en 3. ¿Ya? Y para eso buscamos acá el número 17. ¿Está el número 17? No. Entonces buscamos el más cercano. Y los más cercanos serían el 15 y el 18. Como el 18 se pasa de largo, vamos a utilizar el 15. Entonces el 15 lo escribo acá abajito. ¿Ya? Lo escribo ahí abajito. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Porque había llegado a 15. Como conté 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anoto el 5 acá. ¿Ya? Ahora queremos ver cuánto faltó de 15 para haber llegado a 17. Y para eso restamos. Restamos 7 menos 5. Eso es 2. ¿Ya? 1 menos 1 es 0. ¿Ya? Finalmente, verificamos si hay más dígitos para seguir dividiendo. Nos damos cuenta que no. Por lo tanto, aquí cerramos el proceso de desarrollo y nos sobra 2. ¿Ya? Y tenemos lista nuestra división. ¿Ya? Es larga la explicación, pero es porque se tiene que entender muy bien cuál es el proceso. ¿Ya? Conclusión. 527 dividido en 3 es igual a 175 y sobra 2. Y dicho de una manera más natural, de acuerdo al problema que hemos dicho al principio, si tengo 527 litros de agua y los quiero repartir entre 3 tambores, cada tambor va a tener 175 litros de agua. ¿Ya? Y quedarían 2 que no se podrían repartir exactamente. ¿Ya? Este sería entonces un ejemplo de división para que puedan comenzar a resolver esta parte de la guía. Veamos este ejemplo. ¿Qué pasa si ahora utilizamos un divisor más grande? Tenemos el mismo número de denante, que era 527, ¿ya? El mismo dividendo de denante, pero ahora lo vamos a dividir en 8. Supongamos que ahora tenemos 527 litros de agua y los queremos repartir en 8 tambores. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer entonces es pensar en los múltiplos de 8, los primeros 10 múltiplos de 8. Entonces aquí coloco 8, 16, 24, 32, 40, ¿ya? 48, 56, tenemos después 64, después tenemos 72 y finalmente tenemos 80. ¿Ya? Y recordemos siempre que los múltiplos de los divisores y de cualquier número lo podemos encontrar acá. Ahí están, ¿ven? ¿Ya? Los mismos múltiplos que están ahí para poder dividir o multiplicar los tenemos acá. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Acuérdense siempre desde la derecha, perdón, desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? Entonces aquí preguntamos, ¿a 5 lo puedo dividir en 8? No, ¿cierto? Porque es muy pequeño. ¿Ya? 5 no es mayor que 8. Entonces, cuando no me sirve el primer dígito, ¿ya? Como en el caso anterior, tenemos que ocupar 2 dígitos. ¿Ya? Entonces ahora marco y digo, ¿52 lo puedo repartir en 8? Sí, ahí sí se puede hacer. Entonces, tenemos acá que buscar el 52 en los múltiplos del 8. Veamos si está el número 52 en los múltiplos de 8. Si nos fijamos bien, el número 52 no está. Pero lo que tenemos que hacer entonces es buscar los más cercanos. Los más cercanos serían estos dos, el 48 y el 56. ¿Ya? Pero no nos sirve el 56 porque se pasa de largo, ¿cierto? Es mayor. Entonces nos sirve el 48. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces anotamos acá 6. ¿Qué quiere decir eso? Que 52 dividido en 8 es igual a 6. Pero como no fue una división exacta, tenemos que saber cuánto sobró.
Y para eso podemos restar de manera escrita o mentalmente. ¿Ya? Ahí restamos. ¿De dónde salió ese 48? De acá. ¿Por qué seleccionamos el 48? Porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que 8 pudiera entrar en 52. ¿Ya? Bien, seguimos. A 52 le quitamos 48, ¿ya? 48, 49, 50, 51, 52, sobra 4. Entonces, como sobra 4, escribo acá 4, ¿ya? Bien, seguimos ahora. Nos queda un dígito por dividir que es el 7. ¿Ya? Ese 7 lo reescribimos aquí abajito al ladito del 4. Entonces ya no tenemos ni 4 ni 7, lo que tenemos ahora es un 47. Entonces queremos dividir 47 dividido en 8. ¿Qué hacemos? Miramos nuestra tabla de múltiplos. Si no la tenemos en nuestra mente tenemos que anotarla, ¿cierto? Entonces buscamos el 47 acá, o cuál es el múltiplo que sea más cercano. Si nos fijamos bien, el múltiplo más cercano es el 48, ¿ya? Y también está cerca el 40, ¿ya? Pero el problema del 48 es que se pasa de largo, ¿cierto? Entonces tiene que ser el múltiplo menor, más cercano. Sería el 40, ¿cierto? Porque el 48 se pasa de largo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí escribimos el 5, lo voy a anotar con negro, ¿sí? ¿Ya? El 5. ¿Ya? Tenemos 5. Y ahora queremos saber cuánto nos faltó para poder haber hecho la división exacta. Entonces tenemos 40, lo reescribo acá para poder saber cuánto nos sobra. 47 menos 40 nos da un total de 7. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿hay más dígitos para seguir dividiendo? No. Entonces quiere decir que nuestra operación terminó. ¿Ya? Y la respuesta sería 527 litros repartidos en 8 tambores, ¿ya? Hace que cada tambor tenga 65 litros y queden 7 sin repartirse. ¿Ya? Esta es una división que a lo mejor fue un poquito más corta, pero es porque el divisor era un número un poco más mayor. ¿Ya? Atención, ejemplo C. Vamos a resolver ahora una división dividiendo de 3 dígitos por un divisor de 2 dígitos. ¿Ya? Y para eso se ocupa el mismo proceso, simplemente que los números son un poquitito más mayores, ¿ya? Entonces, como vamos a dividir en 20, ¿ya? Tenemos que ocupar los múltiplos de 20. Si no los tenemos en nuestra memoria o en nuestra mente, tenemos que anotarlos para que sea más simple, ¿ya? Entonces aquí tenemos los múltiplos de 20, que son 20, 40, 60, 80, etc. Ahí están todos y terminan en el 200, ¿ya? Entonces, primer paso. Como es un número de 2 dígitos, ¿ya? Obviamente no me va a servir ocupar un solo dígito, que es el 5, ¿ya? Entonces tenemos que ocupar 2 dígitos y verificar si es que esos 2 dígitos hacen un número mayor que el divisor, ¿ya? 52 es mayor que 20, sí. Por lo tanto, podemos comenzar a hacer el desarrollo, ¿ya? Y hacemos una separación. Es una apóstrofe, una comita con la cual separamos los números, ¿ya? Entonces vamos a tomar el 52 primero y el 7 dejarlo para el final, ¿ya? Entonces, 52 dividido en 20, ¿qué quiere decir esto? Que el 52 lo vamos a buscar en nuestros múltiplos de acá. Como el 52 no está exactamente, buscamos el que sea más cercano. El mayor, o sea, el menor más cercano. Como el 52 está entre 40 y 60, me va a servir el 40 porque el 60 se pasa. Eso significa que contamos 1, 2, cabe 2 veces. 20 cabe 2 veces en 52, ¿ya? Pero como queríamos llegar a 52 y no se pudo, tenemos entonces que ver cuánto faltó o sobró. Entonces tomamos el 40, y lo escribo acá para restar, ¿ya? Entonces restamos 2 menos 0 es 2 menos 0 es 2, ¿ya? Y 5 menos 4 es 1. Me queda 12, ¿ya? Bien, momentáneamente me queda 12. Luego seguimos verificando si hay más dígitos para dividir. Sí, tenemos el 7. Ese 7 de ahí lo tomo y lo reescribo aquí abajo. Y ya no tengo 12, sino lo que me va quedando es 127, ¿ya? Entonces ahora queremos dividir 127 dividido en 20. ¿Cuánto va a resultar? Veamos.
127 dividido en 20, para eso buscamos el 127 acá, ¿ya? Si nos fijamos bien, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, al parecer esos serían los múltiplos más cercanos a 127. Y como 140 se pasa y 120 no, me sirve 120. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa que 127 dividido 20 es 6. ¿Ya? Ahora queremos ver cuánto sobra. Y para eso transportamos el 120 acá para poder restar y ver cuánto queda o cuánto sobra. ¿Ya? 7 menos 0 es 7 menos 0 es 7. 2 menos 2 es 0. 1 menos 1 es 0. Entonces, finalmente nos sobra simplemente 7. ¿Por qué? Porque ya no hay más dígitos que dividir. Entonces nos queda el desarrollo de esta manera. 527 dividido en 20 es igual a 26 y sobra 7. ¿Ya? Y recuerden esto, dividendo, divisor, cociente, resto. ¿Ya? Espero que le haya servido mucho este método. Cuando uno lo explica o cuando uno lo aprende, es más lento de desarrollar, ¿ya? Pero con la práctica de las matemáticas, en este caso de la división, después pueden hacerlo un poco más rápido. Incluso pueden, a lo mejor no es necesario que escriban esto y tampoco que escriban esto y se van calculando en la mente las restas que se van desarrollando. ¿Ya?